Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. Argentina logró con su actual presidente Mauricio Macri salir del rumbo de miseria que establecieron los Kirchner durante más de 10 años de gobierno. En nuestro podcast de hoy hablaremos de los retos que enfrenta Macri, de sus apuestas, de la Argentina que encontró y de lo que se puede ver en el panorama argentino respecto también de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ahora quiere ser senadora de la República. En nuestro podcast de hoy tenemos como invitada a Antonella Marti. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, asesora en el Senado de la Nación y coordinadora del bloque Frente Pro del Senado. Y además es autora de La dictadura intelectual populista. Antonella, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenas tardes, Vanessa, muchas gracias a ustedes. Antonella, pues nuestra idea hoy es hablar de Mauricio Macri, del trabajo que está haciendo y pues también un poco de las elecciones que se vienen y del papel que juega, pues que jugará Cristina Fernández de Kirchner en estos comicios. Pero yo quiero empezar preguntándote por algo que a muchos parece que se les olvida. ¿Cuál fue el país que recibió Macri? ¿Cuál era esa Argentina que recibió Mauricio Macri después de más de 10 años de kirchnerismo? Bueno, la herencia kirchnerista es pesada, realmente. Nuestro presidente Mauricio Macri recibió un país con muchísima pobreza, casi un 29, un 30% de pobreza. No hay que olvidarse también que, en tema de infraestructura, por ejemplo, casi 45% de la población no tenía cloacas cuando Cristina Kirchner dejó el poder. Eso es un dato que hay que tener en cuenta. Lo mismo con el agua corriente, igual también mucho más con las conexiones de gas. Entonces nos encontramos con una Argentina muy complicada realmente. Bueno, también en términos inflacionarios recibimos uno de los países con mayor inflación en el mundo, con un gasto público tremendo, altamente incrementado a lo largo de los años del kirchnerismo, muchísimo despilfarro del dinero de los contribuyentes argentinos, ¿no? Un Estado con un déficit también enorme, un Banco Central que estaba en crisis, totalmente desordenado, y controles cambiarios. Bueno, que eso es el día a día de estos gobiernos populistas, ¿no? Controles cambiarios, trabas a las importaciones, la burocracia, una burocracia también tremenda para todo, para absolutamente todo. Pero bueno, en fin, nos dejaron un país complicado, un país en ruinas prácticamente, con una presión fiscal también altísima, creo que sin duda es la mayor presión fiscal del mundo. Acá, por ejemplo, en Argentina se pagan más impuestos que en Estados Unidos, que en Brasil, que en Inglaterra. Y bueno, también no olvidar que la cuestión del empleo en los últimos años, en los últimos 3, 4 años del último gobierno de Kirchner, el empleo no creció, ¿no? Y también en esos últimos años cerraron casi 8.500, 9.000 empresas. Muchas de ellas también microempresas, ¿no? Que sostienen muchísimo el país. Entonces, bueno, además, por supuesto, todo el tema de la corrupción, que es un dato también a tener en cuenta cuando repensamos la herencia kirchnerista, ¿no? Y el peso de esta herencia kirchnerista. Entonces, la desviación de fondos, ¿no? El dinero público que se usó para el enriquecimiento de los patrimonios de los funcionarios kirchneristas, ¿no? Y de los empresarios asociados a ellos. Y Mauricio Macri, en fin, se encontró con una Argentina desordenada, sin prácticamente instrumentos de navegación, sin datos, sin cifras, porque no sabíamos en qué estábamos. O sea, se tuvo que hacer un análisis bastante detallado del estado de situación de nuestro país, porque como te comentaba, no se sabía en qué situación nos habían dejado después de 12 años, ¿no? de hacer y deshacer a gusto. Entonces, en fin, bueno, la herencia fue pesada, con mucha corrupción, mucha pobreza, deterioro institucional, por supuesto, y también de infraestructura, desempleo, inseguridad, y bueno, uno de estos gobiernos populistas en una de sus peores formas, maneras. Claro, Antonella, ahora con Mauricio Macri, ¿cuál es el nuevo rumbo? ¿Cuáles son los cambios y la línea a la cual le apuesta Macri? Bueno, hoy claramente estamos transitando no totalmente distinto, muy diferente. Hoy podemos decir que en Argentina hay libertad, hay respeto, hay consenso, hay una democracia verdadera, también división de poderes, que eso es algo también para tener en cuenta, y más que nada transparencia, ¿no? Y se está haciendo mucho hincapié en el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Pero, como te decía, hoy en día van llegando, ¿no? De a poco, pero van llegando las inversiones, nos estamos reinsertando en el mundo,
por ejemplo, en 2018 la Argentina va a presidir el G20, eso no es, o sea, prácticamente un dato menor, no lo es. Tenemos grandes oportunidades, ¿no?, en el mundo. Hoy, como te comentaba, el tema de la corrupción también se está aliviando mucho, la eliminación del cepo, que también fue otro de las primeras medidas que implementó nuestro presidente Mauricio Macri. Eso nos dio también un fuertísimo impulso en el país, ¿no? Y se están reduciendo, se va avanzando en la reducción, ¿no?, de las trabas a las importaciones, de todas las burocracias. Ya llevamos en Argentina más de 8 meses, si no me equivoco, de crecimiento consecutivo. Tenemos también que salió una ley de emprendedores, que eso es algo que también me gustaría también comentar, que para que se conozca la ley de emprendedores, que nos permite a los argentinos crear una empresa simplemente en 24 horas, ¿no? Cuando antes con el kirchnerismo tardábamos 3 o 4 meses, ¿no? Muchísimo tiempo, mucha burocracia. Entonces, bueno, hoy en día se están de a poco eliminando, ¿no?, los subsidios y principalmente se está haciendo este hincapié fuerte, ¿no?, en la cuestión de la violación a los derechos humanos en Venezuela, que eso sí es un gran cambio, hay que tener en cuenta, porque antes teníamos una mandataria que iba y se tomaba la mano, ¿no?, con los peores dictadores populistas de América Latina. Y hoy nuestro presidente se planta y está diciendo las cosas como son, le está haciendo frente a todas estas dictaduras populistas. A ver, si bien todavía falta, por ejemplo, la cuestión de la reforma tributaria, sobre la cual ya se está trabajando también, al igual que la reducción del gasto público, que eso es algo también fundamental que hay que hacer, pero el fin del balance podría decirse que es positivo, y a veces tenemos, ¿no?, que recordar lo que teníamos antes y lo que tuvimos, obviamente, durante 12 años, ¿no?, toda esta violencia, la división, los discursos autoritarios del kirchnerismo, el miedo, ¿no? Y bueno, hay que recordar y valorar entonces el presente de cambio que tenemos. Claro, Antonella, este año diferentes informes de variadas entidades y universidades han mostrado cifras preocupantes sobre narcotráfico y consumo de drogas. ¿Cómo está eso? ¿Cuál es la política que está haciendo Macri al respecto de ese tema? Bueno, el tema del narcotráfico es algo también fundamental que se está trabajando mucho. Acá todos los días se trabaja para desarmar el narcotráfico en Argentina, que bueno, justamente ese narcotráfico es el claro y evidente resultado, ¿no?, de los 12 años de kirchnerismo, de abandono total. En estos años de kirchnerismo, como te contaba antes, la cuestión de la herencia, Argentina prácticamente se convirtió en un país próspero, ¿no?, por así decirlo, para los narcos. Todo esto fue en los años kirchneristas, ¿no?, en esa década, ¿no?, ganada, como ellos la suelen llamar. Y a ver, no es por nada, pero Argentina es el tercer país proveedor mundial de cocaína, con eso nos encontramos. Un gobierno, también, bueno, el gobierno de Mauricio Macri se encontró con la cuestión de las fronteras, o sea, prácticamente indefensas. Creo que solamente, no sé si el 17 o el 18% de la frontera está radarizada. Entonces, a ver, pero en fin, hoy estamos cambiando. Hoy el nuevo gobierno está todos los días, o sea, si vos ves en los diarios o si haces un seguimiento del Ministerio de Seguridad, se está todos los días articulando mafias, se está desarticulando bandas narcos, se destruyen los búnkers de drogas, se detienen los campos de narcotráfico que están en nuestro país, ¿no? Y bueno, también la cuestión, se están incautando muchísimas toneladas de cocaína, se decomisan también muchos paquetes de marihuana, de droga. Entonces, bueno, toda esta cuestión de los allanamientos en los barrios, que es otra cuestión fundamental que se está haciendo, el incautamiento, ¿no?, de drogas, de armas, de dinero ilegal, y todo esto se hace todos los días, todos los meses, algo que el Ministerio de Seguridad está haciendo muy bien. Además, como te comentaba, este programa de los barrios, ¿no?, de que los barrios seguros, con lo que bueno, se entra, digamos, en los barrios más peligrosos de la Argentina, y así se destruyen, ¿no?, las cocinas de droga, y bueno, se va desarticulando, ¿no?, el narcotráfico. Pero sí, como te decía, la administración de Mauricio Macri se encontró con un diagnóstico terrible, doloroso, como te contaba, y también, bueno, como en todos los sectores del Estado, ¿no? Pero hoy sí se está combatiendo realmente el narcotráfico y ya se acabó esa, por así decirlo, esa convivencia, ¿no?, que había antes de la política con el narcotráfico y con las organizaciones criminales, ¿no? Eso ya se terminó. Claro, Antonella, Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, parece que quiere ser senadora por la provincia de Buenos Aires, por el partido Frente Unidad Ciudadana. ¿Tú cómo ves eso? ¿Creerías que es seguro que Cristina gane las elecciones legislativas? Son en octubre, ¿verdad?
Así es. Mira, hay muchos escenarios al respecto. Creo que, a ver, en el momento de votar, los argentinos tendremos que pensar qué queremos, ¿no? Como te decía al principio, o sea, si queremos volver 12 años atrás, si queremos volver a ese morenismo, ¿no? De Moreno que ponía las pistolas sobre la mesa y que manejaba los precios de la Argentina por teléfono, que insultaba. Bueno, también a una mandataria que insulta. Ayer también salieron muchos audios en el programa de La Nata, Periodismo para Todos, donde se la puede escuchar a la expresidente insultando, pero de las peores formas, ¿no? Entonces hay que pensar si queremos volver a eso, si queremos volver a los insultos, al miedo, a la violencia. A ver, en ese sentido también hay temas que todavía el gobierno actual no ha podido avanzar, por así decirlo, porque bueno, justamente en el Congreso, dentro del Congreso, el oficialismo es minoría. Pero en fin, estas elecciones legislativas tienen que ser, yo creo, la demostración de que queremos seguir en el lado del cambio, de que no queremos volver a ese pasado tan triste, tan feo del que hablábamos. Y yo tengo realmente confianza en que Cambiemos va a ganar y que se está trabajando justamente para lograr eso, ¿no? Los argentinos sabemos que el proceso de cambio no es nada fácil y que la herencia es muy pesada. Y bueno, y hay que elegir si queremos el camino del cambio o el camino de la mentira, ¿no? Ese camino desde el kirchnerismo que nos decía que en Argentina teníamos menos pobres que en Alemania. Son cosas que no hay que olvidar, ¿no? Pero bueno, es claro que el país no puede volver al pasado. Hay muchísimas cosas para mejorar, muchas cosas también para corregir, pero este es el camino que realmente hemos elegido los argentinos, el camino de la libertad, del trabajo, del diálogo, crecimiento, de la producción, de la transparencia. Así que sí, yo tengo cierto optimismo que vamos a seguir en este cambio. Antonella, ya para terminar, yo quisiera preguntarte, ¿tú cómo ves la aceptación de Macri por estos días? Porque al principio de su gobierno, o por lo menos lo que se percibía desde afuera, era que había pues cierta importante rechazo, como por ejemplo cuando pasó lo del tarifazo y eso, y todavía seguidores de Cristina. ¿Tú crees que los argentinos van mejorando en ese aspecto y que van aceptando más las medidas liberales que está proponiendo Macri? ¿O es todavía que hay gente siguiendo a Cristina y gente muy de izquierda? No, realmente la gente que apoya al kirchnerismo de Cristina Kirchner es realmente una minoría, es muy poca gente. Hay que tener en cuenta también que el gobierno del presidente Mauricio Macri tiene más del 55% de apoyo en la sociedad. Entonces, bueno, tener en cuenta eso. Yo creo que sí, que tiene mucha aceptación y que la gente se ha dado cuenta evidentemente de que no podemos volver a ese pasado tan terrible que teníamos. Bueno, Antonella, muchas gracias por estar hoy con nosotros y bueno, esperemos que no le vaya bien a Cristina en las próximas elecciones. Bueno, gracias a vos, Vanessa. Saludos, muchas gracias. Ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas nuestras publicaciones y de todos nuestros podcasts. Nos vemos en un próximo Pan en Podcast.